Hay un hermoso texto en la palabra de Dios, en Mateo 7, 13 y 14, que dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oramos. Querido Señor, que estás en los cielos, en esta mañana al abrir tu palabra invocamos tu presencia, Señor. No somos dignos de estar aquí, pero tú, Señor, con tus méritos nos limpias y nos purificas. Como dice el himno de esta mañana, tenemos un amigo que nos ama y que nos amó incluso antes de nacer. Invocamos, Señor, esa hermosa presencia de Jesús en nuestros corazones. Llénanos de ti, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se han puesto a pensar qué implica entrar por la puerta estrecha? Antes que nada necesitamos encontrar la puerta. Por eso el título de esta mañana es ¿dónde está la puerta? Encontrar la puerta implica una búsqueda. También implica una renuncia. Tanto la puerta como el camino hacia la vida es estrecho. El texto de Mateo nos dice: pocos son los que la hallan. ¿Será que son pocos los que la hallan porque son pocos los que la buscan? ¿O será pocos los que entran por ella porque una vez que la encuentran no están dispuestos a renunciar a su antigua vida, a renunciar a todo lo que estorba su entrada por esa puerta? En el lado contrario está la puerta ancha. Esta puerta ancha está a la vista. Es tan ancha que ni siquiera nos damos cuenta que hemos entrado por ella y estamos transitando por el camino ancho. El texto bíblico nos insta a entrar por la puerta estrecha. Requiere una decisión de nuestra parte, porque estrecha es. Pocos son los que la hallan. Antes de entrar por la puerta estrecha, tenemos que haberla encontrado. ¿Has encontrado la puerta? ¿Sabes qué es la puerta? ¿O sabes quién es la puerta? Leamos Salmos 118, 19 y 20. Había pedido que pongan los textos, pero no sé si el ordenador va, así que los vamos a ir buscando en la Biblia. Salmos 118, todos deberíamos tener una Biblia en la mano, ya sea en papel o en el móvil. Salmos 118, 19 y 20. Dice el texto: Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. La puerta de la justicia es la puerta de Jehová, y por ella entrarán los justos. Otro texto precioso lo encontramos en San Juan 10, del 7 al 10. Buscamos San Juan 10, del 7 al 10. Dice el texto: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Jesús es la puerta. ¿Cuántas puertas hay? Una puerta. Una sola puerta. Yo soy la puerta. No hay dos puertas. El único camino a la salvación es Cristo. Y también nos dice en San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay dos caminos, no hay dos puertas. Hay solamente un camino y una puerta. Y ese camino y esa puerta es Cristo. ¿Y dónde encontramos al Salvador?
¿Dónde encontramos a Cristo? ¿Es difícil encontrarlo? Leamos Hechos 17, 27. Hechos 17, 27. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Está lejos de nosotros Dios? No. Dice que está cerca de cada uno de nosotros. Está nada más que a la distancia de una oración. Cada uno individualmente hemos de emprender esta búsqueda cada día, pues ciertamente si dejamos de buscarlo, podemos perder esa relación que tenemos con Él. Leamos Amós 5:4. Amós 5:4 y luego no sé si me escuchan bien, que a rato se pierde, parece. Voy a cogerlo mejor. Allí, Amós 5:4. Lo tenemos allí. Pues, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Leamos también el versículo 8 de Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. El texto bíblico nos insta a buscar a Dios, aquel que hizo las Pléyades y el Orión. ¿Es natural en nosotros el deseo de buscar a Dios? No tan natural, porque hay un texto en la palabra de Dios que nos dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claro, es el amor de Dios el que nos insta a buscarle, porque hemos nacido en un mundo de pecado y nuestra naturaleza nos lleva hacia el mal. Pero cuando comprendemos el amor de Dios, entonces necesitamos buscarle porque sabemos que nada más satisfará la sed de nuestra alma. El Salmo 139, 13 nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El 15 y el 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Por eso me gustó tanto este cántico que entonó Julie. Nos habla que el Señor nos amó incluso antes de nacer. Él formó nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía, sabía quiénes éramos y ya nos amaba. Hace poco leí una historia que les quiero resumir de una chica que se llama Laura. Laura era la octava hija de 11 hermanos, muchos, ¿verdad? Vivían en el campo, en una granja, y desde pequeñitos sus padres les enseñaron a trabajar la granja, a cuidar los animales y hacer muchas labores domésticas y de campo. Laura de alguna manera aprendió a comunicarse con Dios. Ella oraba, aunque nadie le había enseñado, oraba, hablaba con Dios como que fuera un amigo. Ella le sentía cercano y hablaba cada día con él cuando iba a hacer sus labores en el campo o cuando estaba en cualquier lugar, elevaba su corazón y hablaba a Dios. Más o menos cuando tenía unos casi 7 años de edad, Laura un día estaba sola en casa. Casi nunca estaba sola porque eran tantos hermanos, pero su madre había ido a trabajar porque la economía
no les alcanzaba, así que trabajaba todos los días en una fábrica y ella se quedó sola en casa. Y vio allí su vestido rosado que él usaba los domingos para ir a la iglesia. Ay, dijo, voy a aprovechar y me voy a poner el vestido rosado ahora que no está nadie. Y se puso el vestido, se miró en el espejo, y dijo, ay, qué linda que estoy. Así que estaba allí con su vestido rosado, se sentó a desayunar, sintiéndose una reina, cuando de pronto llegó su padre. Ella se asustó, dijo, ahora me va a regañar porque me he puesto el vestido de los domingos. Y su padre cuando llegó le dijo, Laura, ven. Laura obedeció, pensó que su padre le iba a castigar, pero bueno, pasó algo peor que eso. Su padre le llevó a una habitación de los hermanos mayores y allí hizo algo con ella que no tenía que haber hecho. Luego Laura quedó completamente devastada, confundida, triste. Se sentía sucia, se sentía mal, se sentía como decir que todo dentro de ella se había roto. Su vida ya no volvió a ser la misma. Su padre era un hombre violento que castigaba físicamente a todos los hijos. Era un hombre enfermo mentalmente, tenía esquizofrenia y les castigaba a todos con violencia, incluida a la madre. Y Laura, pues desde ese momento, procuró en todo lo posible nunca más volver a estar cerca de su padre a solas. Así que cuando le veía, salía corriendo por donde podía y aprendió a desarrollar, como decir, el hábito de correr. Se convirtió en una gran deportista, en una corredora. Cuando tenía 12 años, con uno de sus hermanos, todos, absolutamente todos, odiaban al padre. Y entre los dos, entre ella y un hermano, planearon la manera de deshacerse de él. Y estaban planeando cómo hacerlo, sabían cómo hacerlo, porque sabían manejar armas. Y estaban planificando ese momento. Cuando de pronto uno de sus hermanas mayores les escuchó hablar y les dijo, ¿qué? ¿Se han vuelto locos? ¿Acaso quieren perder su vida? ¿Quieren desperdiciar su vida en la cárcel? Si ustedes hacen eso, desperdiciarán su vida y terminarán presos por muchos años. Así que eso les hizo desistir de su propósito. Cuando Laura tenía 14 años, no soportaba más su vida. No quería vivir más. Estaba tan deprimida y tan hundida que pensó en la manera de quitarse la vida. Así que pensó el lugar, el cómo, el dónde. Ya solamente le faltaba escribir la carta despidiendo de su madre, pero más que todo, echándole la culpa a ella de todo lo que le pasaba, pues decía en su carta o en su mente lo que iba a escribir, tú no me protegiste, tú no nos cuidaste, porque todo lo que les pasaba le achacaba a su madre también, porque ella podía quizás haberse separado de su padre y emprender una nueva vida. Así que, pero estaba escribiendo, mamá, no soporto vivir, estoy harta de vivir, y pensando ya luego quitarse la vida. Cuando de pronto le vino a su mente un pensamiento que no era suyo y le dijo, Laura, detente, no lo hagas, si lo haces, ellos se alegrarán. Ella se quedó sorprendida. Hace mucho que no hablaba con Dios, había roto su relación con Dios y ya no reconocía su voz. Así que se quedó sorprendida, pero no sabía qué hacer, así que siguió escribiendo. Era su decisión, había tomado, ya no quería vivir. Laura, detente, si lo haces, ellos se alegrarán. ¿Quiénes son ellos?, pensó. Sus padres no podían ser, porque a pesar de todo, de alguna manera le tenían cariño, aunque quizás no de la manera correcta. Sin embargo, se quedó pensando un momento. Luego ese pensamiento le dijo, Laura, triunfa. Así que Laura empezó a pensar y dijo, es verdad, no puedo echar mi vida a perder. Desde ahora seré una nueva Laura. Ya no voy a llorar. Esa niñita que siempre está llorando se ha acabado. Desde ahora voy a triunfar. Pero con la diferencia que ahora ya no hablaba con Dios, ahora ella confiaba en sí misma. Y dijo, voy a triunfar, pero sacó a Dios de la ecuación. Y empezó a estudiar y a poner empeño en sus estudios. Y cuando ya cumplió los 18 años, por medio de trabajo y empeño, se fue de la casa y se fue a estudiar a una universidad a muchos kilómetros. Trabajó como mesera y estudió
y tenía como decir, hizo un préstamo universitario para poder pagar sus estudios y su madre también le prestó una buena cantidad de dinero para que pueda estudiar. Así que empezó a estudiar ingeniería. Y ella, como decir, trató de esconder todo su pasado en su mente para que no aflorara y poder salir adelante, porque el pasado le perseguía. Pero un día que se había quedado a solas en clase y era la última en salir, el profesor cerró la puerta y pretendió hacer con ella algo que no debía. Pero ella dijo, este hombre no va a poner sus manos sobre mí. Y como pudo se defendió, le dio un empujón y salió corriendo. Pero eso le volvió al pasado de lo que le sucedió en su infancia. Ella lo había escondido, pero eso hizo que resurgiera. Y se llenó de tanto ira, de tanto rencor, que no sabía cómo aliviar ese sufrimiento y ese dolor que ella tenía. Así que empezó a beber, a consumir alcohol. Cada vez que le venía esa ira y ese resentimiento y esos recuerdos del pasado, bebía. Y se convirtió en una bebedora habitual. Le venía esa ansiedad por beber y cuando se sentía ansiosa bebía o comía compulsivamente y bebía. Sabía que iba a arruinar su vida si continuaba de esa manera, pero no podía parar. Sin embargo, dentro de su corazón tenía un vacío muy grande que no podía llenar. Y decía, tengo que buscar la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Entonces cogió un día las páginas amarillas y empezó a buscar las iglesias cristianas que había en la ciudad donde vivía. Asistió a la primera iglesia, no le gustó. Asistió a otra iglesia, tampoco le gustó. Iba asistiendo de iglesia en iglesia. El recuerdo de su infancia había puesto en su mente que el Dios que ella había conocido cuando era niña era un Dios de amor. Y eso le impedía aceptar ciertas creencias de algunas iglesias. Entre ellas, por ejemplo, cuando las iglesias a las que ella asistía hablaban del infierno de fuego, donde los hombres se quemarían por la eternidad, por un corto periodo de pecado, eso le llamaba la atención y decía, no, Dios no puede ser así. Dios no puede ser un ser vengativo que haga que las personas se consuman por la eternidad. Y eso le hacía de continuar asistiendo a esas iglesias. Y asistía a una iglesia, y asistía a otra iglesia, pero ninguna le convencía. Nunca se le ocurrió leer la palabra de Dios, nunca. Ella simplemente asistía, buscaba, leía los libros que hablaban sobre esas iglesias, sobre sus creencias, y nada le convencía. Y empezó a buscar el islamismo, el budismo, todas las religiones habidas y por haber, y nada le convencía, nada le satisfacía esa sed de conocer a Dios que ella tenía. Hasta que un día, cuando ya se graduó de ingeniera, empezó a trabajar en una empresa, conoció a un chico. Y este chico le dijo, te invito a mi iglesia. Ella dijo, sí. ¿Cuándo? El sábado. Ah, vale, dijo, pues vamos. Ella nunca oyó hablar de esa iglesia, eso que había ido a casi todas. Así que asistió a la iglesia el sábado, y ese sábado el tema de la predicación fue acerca del estado de los muertos. Y eso le quedó impactado, porque nunca había escuchado ese tema en la palabra de Dios, que los muertos nada saben, que cuando la muerte llega, pues todo se ha acabado, que no hay ese infierno de fuego que todos pensaban, sino que todo tendrá un principio y un final. Así que ella se interesó en conocer la palabra de Dios. Este chico le regaló una Biblia. La primera vez que ella empezó a leer la Biblia por sí misma, y empezó a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Casi no entendía nada, pero seguía leyendo y leyendo y leyendo. Un día llegó a un pasaje de San Juan que le llamó mucho la atención. Y ese momento que estaba leyendo, ella sentía en su corazón el deseo de beber. Leía y su cuerpo le decía, bebe, esa ansiedad que tenía por consumir alcohol. Cuando llegó a este texto, el texto decía,
si creyeres pidiendo, si crees, se me fue el texto, pedid y recibiréis. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, llama, y al que llama se le abrirá. Sí, entonces ella leyó este texto y dijo, ¿verdad? Si yo te pido, Señor, tú me escuchas en este momento, ¿es verdad lo que está diciendo aquí? Así que ella se puso de rodillas y empezó a orar. Después de 14 años no había orado más. Así que oró y dijo, Señor, si es verdad lo que dice aquí, si es verdad tu palabra, yo te quiero pedir algo en este día. Tú sabes que ahora mismo siento en mi corazón el deseo de beber. Mi cuerpo me está pidiendo beber, pero ya no quiero beber, no quiero echar mi vida a perder. Señor, he luchado con todas mis fuerzas, he ido a psicólogos, he ido a consejeros, he hecho de todo para procurar dejar de beber y no he podido. Pero si este texto es verdad, si tu palabra es verdad, si lo que tú dices es verdad, por favor, haz en mí lo que yo no puedo hacer. Así que oró al Señor y ese momento, después de la oración, esa sensación intensa de beber ya no estaba y ella se quedó asombrada. Nunca le había pasado algo así. Dijo, esperaré 24 horas. Y después de 24 horas ya no sentía ese deseo de beber. Pues estoy asombrada, le dijo a Dios. Pues ahora hagamos otra prueba. Sabes que también tengo el hábito de comer sin necesidad. También tenía el hábito de comer compulsivamente. Pues Señor, sabes que también he procurado dejar este mal hábito y no lo he podido. Señor, ya que me ayudaste con el hábito de beber, también te entrego este problema. Haz en mí lo que yo no puedo hacer. Y el Señor le curó y el Señor le restauró. Y ella luego le invitaron a unas conferencias y empezó a asistir. Luego de algunas conferencias, de algunas charlas, decidió en su corazón entregarse al Señor por medio del bautismo. Pero pensó, tengo una deuda de $15,000, le debo a mi mamá, le debo al banco. Debo esperar por lo menos 2 años para poder bautizarme, porque si me bautizo ahora, tengo que renunciar al trabajo o me echan del trabajo o lo que sea y no voy a poder pagar. Y tengo que pagar, así que es lo que voy a hacer. Y asistió a esa noche a las conferencias y el pastor presentó un tema que a ella le llamó la atención y ella quería hacerle una pregunta. Así que con una amiga que le acompañó estaba esperando que le atendiera. Cuando al fin le atendió, se sentó allí en la sala y el pastor le dijo a la joven y a la otra que estaba al lado. Las charlas era un salón de más de 1,000 personas y ellas se sentaban siempre al último, en la parte más oscura. Y el pastor le dijo, jovencita, le dijo, durante estas noches de conferencias le he visto 3 veces y su rostro me llamó la atención. Ella se quedó asombrada. ¿Cómo? Pensó. ¿Cómo le llamó la atención mi rostro? En un auditorio de más de 1,000 personas, en la parte más oscura. ¿Cómo es que le llamó la atención? Ella lo pensaba mientras el hombre le decía, y tengo un mensaje que decirte. Le dijo, jovencita, le dijo, no retardes tu decisión de bautizarte, tienes que bautizarte ya, porque si no lo haces ya, nunca lo harás. Ella la pregunta que le iba a hacer al pastor se le olvidó. Salió de allí corriendo, con el corazón palpitando, y dijo, ¿cómo? Yo a nadie le he dicho que he decidido bautizarse. ¿Cómo este hombre sabía lo que yo había decidido? Y se quedó pensando, no, que tengo miedo, no voy a volver a esa iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Y esa noche, con esa preocupación y esa ansiedad que ella tenía, tuvo un sueño. Y le dijo Dios, Laura, le dijo, con esa voz que hace mucho que ella no escuchaba, Laura, entrégate al Señor hoy, entrégate a mí hoy, porque si no lo haces, nunca lo harás. Yo me encargaré de tus problemas. Así que Laura obedeció y decidió entregarse al Señor, y se entregó al Señor. Y un día encontró otro texto que en la palabra de Dios, porque ella leía habitualmente en cada momento libre, leía la Biblia y lo aplicaba a su vida. Y un día leyó un texto que decía, si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, vosotros tampoco seréis perdonados por vuestro Padre Celestial. Y este texto
le quedó en lo profundo de su corazón porque ella no podía perdonar a su padre ni a su madre, pero sobre todo a su padre, por todo lo que le había hecho a ella y a sus hermanos. ¿Cómo? Dijo, ¿quieres que yo le perdone a mi padre después de todo lo que me ha hecho? Después de todo lo que me hizo en mi infancia, después de todo lo que nos produjo, después de todo lo que yo he sufrido, ¿quieres que le perdone? Y ella sintió que el Señor le dijo sí. Entonces dijo, está bien, pero yo no puedo perdonar. Si tú quieres que perdone, tienes que hacer esa obra en mí, porque yo no puedo. Así que no fue fácil, porque no es fácil perdonar. Pero el Señor poco a poco le fue haciendo ver cosas que ella no podía haber visto antes. Le hizo pensar cosas que ella no había pensado, que su padre en su infancia también tuvo una infancia dura y difícil, que ella no sabía. Empezó a investigar por medio de sus parientes cómo fue la vida de su padre y descubrió que él también había sufrido abusos, había sufrido muchas cosas terribles, y de cierta manera una semillita de cariño empezó a crecer en el corazón de ella, porque ella lo que ella tenía antes era odio, un odio acérrimo hacia su padre. Y un día que su padre estaba enfermo, sus hermanos le llamaron y le dijeron, Laura, tu padre está enfermo. Así que ella viajó a donde estaba el papá y pudo hablar con él. Y después de muchas sesiones de hablar con él, él le pidió perdón a ella por todo lo que había pasado. Y ella fue capaz de perdonar. Y le perdonó a su papá y pudo sentir ese alivio, esa paz que solamente Dios puede dar. Bueno, la historia es mucho más larga, pero lo vamos a dejar ahí. Vemos la búsqueda de esta chica que sentía ese vacío en su corazón que solamente la palabra de Dios, solamente Cristo pudo llenar, solamente Él pudo sanar el vacío que ella tenía, solamente Él pudo sanar los traumas y los dolores que ella había desarrollado durante toda su vida. ¿Estás buscando a Jesús? Ciertamente no está lejos de ti esta mañana. Puedes encontrarlo al orar, al leer sus cartas de amor. ¿Crees que es posible enamorarse de alguien que no conoces personalmente? Claro que sí. Aunque esta persona solamente te escriba con regularidad, ¿puedes enamorarte de alguien que no hayas visto, pero que te escribe? Sí que se puede. Es mi caso. Yo conocí a Omar, bueno, no nos conocimos personalmente, yo estaba ya aquí en España, en Madrid, y él vivía en Ecuador. Y un amigo nos presentó y le dijo un día, me dijo mi amigo un día, ¿quieres que te presente un amigo mío que está estudiando la Biblia y que es una buena persona? Yo le dije sí, así que le puedo dar tu dirección. En ese tiempo no había el WhatsApp, ni había las videoconferencias, ni esas cosas que hay ahora. Así que le dio mi dirección de donde vivía y Omar me escribió su primera carta manuscrita. No sé si ahora alguien escribe manuscritamente. Ahora todos escribimos whatsappeando. Pero antes era manuscrito, así que llegó la primera carta. Oh, qué bonito. Mi nombre es Omar, soy el amigo de Frank, del que tanto te habló. Empezamos a conocernos por medio de cartas. ¿Qué tal si Omar en la primera carta me hubiera dicho, Gladys, ¿te gustaría casarte conmigo? ¿Creen que hubiera aceptado? ¿A que no? Hubiera sido absurdo. Para podernos casar, para poder tener una relación con Omar, tuvo que pasar más o menos casi un año de escribirnos, con 2 años, dice, ya ni me acuerdo. Está corrigiendo así. 2 años de escribirnos, de mandarnos cartas manuscritas. Él me escribía, yo le contestaba. Y luego, pues, luego de las cartas empezamos a hablar por teléfono. No nos conocíamos ni por foto.
Y lo primero, la voz, escuchar la voz. A veces el timbre de la voz también es importante. A veces si el timbre de la voz no te gusta, pues a veces te decepciona. Pero a mí me gustó el timbre de la voz de Omar. Y supongo que a él también, si no, no hubiera casado conmigo. Así que empezamos a escribirnos y luego ya casi al final empezamos a chatear, pero por internet. Empezamos a chatear sin vernos. Nos mandábamos fotos, ya empezamos a conocernos por medio de fotos, nada de vídeos, fotos. Hasta que al final, ya después de 2 años, fue cuando en un mensaje que estábamos chateando por el internet en un locutorio, yo ya estaba pensando en viajar en diciembre del 2001 y creo que en agosto estábamos chateando y me dice, cuando vengas a Ecuador, me preguntó él, quiero que vengas como mi novia. Ya habían pasado 2 años, o sea que ya podía pensármelo entre sí o entre que no. Ya nos conocíamos relativamente bien. Entonces, ¿qué creen que le dije? Pues sí, que sí. Le dije que sí. Claro, y aunque no nos habíamos visto físicamente, personalmente, ya le acepté como mi novio, porque ya le conocía. Conocía sus cartas, conocía su manera de expresarse, conocía su manera de pensar, conocía y sabía que había surgido el amor en él, así como había surgido el amor en mí, sin habernos conocido. Y cuando llegamos a Ecuador, pues fue un encuentro maravilloso. Y luego cuando él vino en el año 2002, nos casamos. Bueno, fin de la historia. La escritura son las cartas de amor de Dios para ti. La única forma de enamorarse de Dios es teniendo una relación personal con Él. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a entrar por esa puerta? Si estamos dispuestos a entrar por esa puerta que es Cristo, ¿a qué cosas estamos dispuestos a renunciar? Tenemos el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 y 8. ¿Podemos buscarlo? Si me ayuda la megafonía. Dice aquí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermoso texto. ¿Tenemos todas las cosas por basura para ganar a Cristo? Es una cosa que debemos preguntarnos personalmente. La promesa de Jeremías 29:13 nos dice, me buscaréis, cuando me buscaréis todo corazón. Hay un pasaje en el camino a Cristo que nos dice, la lucha contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya rendido. Rendir el yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Al consagrarnos a Dios debemos abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por eso dice el Salvador en Lucas 14:33, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es preciso que renunciemos a todo lo que aleje nuestro corazón de Dios. La pregunta que te hago hoy es, ¿qué cosas te alejan de Dios actualmente? Quizás el afán del dinero, la reputación y los honores del mundo, la vida de comodidad libre de responsabilidades, un mal hábito quizás, un vicio secreto, quizás la pornografía, tu adicción a las redes sociales, los programas de televisión o el internet consumen tu tiempo. Dice a Cristo, todos estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Leamos Lucas 13, 23 al 25.
alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. La invitación del Señor hoy es, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿En qué consiste ese esfuerzo? El esfuerzo consiste en conocer a Dios, en buscar a Dios, en buscarle en oración. No es fácil, porque a veces nuestro cuerpo, como dice el texto, nuestra carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y les dijo, velad conmigo y orad un poco, se quedaron dormidos mientras Jesús oraba. Ellos querían, pero su debilidad de la carne se los impedía. Entonces el esfuerzo es ese, procurar buscar un tiempo para estar con Dios. Quizás levantarnos unos minutos antes de salir corriendo al trabajo y hacer una oración al apuro. Quizás si le dedicamos un poco más de tiempo a Dios y no orar al apuro, diciendo, Señor, acompáñame hoy que ya me voy, hasta luego. No, dediquemos un momentito más a orar a Dios, a leer un texto y meditar en ese texto antes de salir. Y luego ir con el Señor, porque nuestra vida debe ser una vida de oración. Si estoy en el trabajo, orar al Señor. Si estoy yendo en el autobús, orar al Señor. Si estoy conversando con alguien, orar al Señor. Si estoy viendo la tele, orar al Señor. Señor, ¿te parece si veo este programa? ¿Te parece si veo esta película? ¿Te parece si quizás ahora que se están dando de golpes en la tele, ¿te parece si lo veo o no? Si le preguntáramos, quizás el Señor nos diría, no, no veas eso. Sí, Señor, ahora que están teniendo sexo en la tele esas personas, ¿te parece si lo veo? Pienso que el Señor nos dirá, ¿qué nos dirá? Que no, que no. Si eleváramos nuestros pensamientos a Dios con cada acción, con cada cosa, el Señor nos diría, pues no. Porque el Señor, como dice en un texto de la Biblia, en Gálatas, Él quiere que tengamos la mente de Cristo. No podemos tener la mente de Cristo si nuestra mente está apegada a las cosas terrenales. El texto dice que un momento ya no se podrá entrar. Y el texto dice, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ya no se podrá entrar. ¿Y cuándo será eso? Leamos Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Sabemos que llegará un momento cuando la puerta de la gracia terminará, pero el tiempo para entregarnos al Señor es ahora. Ahora la puerta está abierta, como decía el himno de esta mañana. La puerta abierta está. Y el Señor te llama en esta mañana a entrar por esa puerta. Hoy es el momento de buscar al Señor. Leemos en Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor está dispuesto a perdonar. Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere cambiar el curso de nuestros pensamientos. Y puedes preguntarte hoy, ¿cómo me entrego a Dios? Deseas hacer su voluntad, pero eres débil en poder moral, esclavo de la duda y dominado de los hábitos de tu vida de pecado. Esto está en el camino a Cristo si lo quieren leer luego. Tus promesas y resoluciones son para ti una seguridad engañosa cual hilo de araña.
¿No puedes gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos? ¿Alguien se siente así? El conocimiento de tus promesas no cumplidas, de tus votos quebrantados, debilita la confianza en tu propia sinceridad y te induce a pensar que Dios no puede aceptarte. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te sientes así hoy mismo? ¿Le has pedido a Dios que te dé otra oportunidad? ¿Cómo te sientes hoy, esta mañana? ¿Cuántas veces quizás has dicho al Señor, Señor, ya no quiero hacer esto o aquello, y al momento lo vuelves a hacer? ¿O durante la mañana eres victorioso o victoriosa y a la noche vuelves a caer? ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Creo que muchas veces, porque todos, mientras vivamos en este mundo de pecado, no estamos libres de tentación. Todos, jóvenes o mayores o ancianos, todos somos asaltados por el enemigo. Cuando yo tenía 13 años, sentí el llamado de Dios a bautizarme. Era muy pequeña, sí, pero el Señor me llamaba a que me bautizara y le entregué mi vida a Cristo. Fue un día muy feliz para mí. Pero el enemigo no estaba contento. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él no está contento. Él procura por todos los medios apartarnos de Él. Y Él ya tenía sus trampas preparadas para apartarme del camino. Así que me puso en mi camino un mal hábito que se convirtió, como decir, en una cadena que me impedía ser libre. Y no podía ser libre. Y yo le pedía al Señor, libérame de esto. O luchaba con mis propias fuerzas, como decía esta mañana, ahora que leía. Señor, esta mañana no lo voy a hacer, pero a la tarde caía. Y así me sentía durante muchos años, que no podía tener la victoria, que cada vez me hundía más. Luego se añadió otro problema a mi vida. Cuando somos jóvenes es más difícil, y es difícil porque quizás nos falta experiencia y nos falta depender más del Señor. Y luego pues conocí a un chico cuando tenía 16 años, del que me enamoré. Y fue un problema también para mí, porque creé hacia ese joven una dependencia emocional. Y aunque la relación no me convenía, yo no podía ser libre de esa relación. Fueron muchos años de lucha y mi oración era incorrecta, porque yo le decía al Señor, Señor, haz que esta persona me ame como yo le amo. La oración era incorrecta, porque nosotros no podemos saber, si yo no podía saber, yo quería que esta persona era la única a la que yo podía querer alguna vez. Cuando uno es joven piensa así, no voy a poder enamorarme de nadie más. Y pensaba que era el único que existía en el mundo. Y no es así, le decía al Señor, haz que me quiera como yo le quiero a Él, porque yo le quería a Él, como decir, un 100% y Él me quería a mí quizás un 50%. Claro, y había, como decir, un desfase en esa relación. Pero el Señor nunca escuchó esa oración. Y mi madre me decía, no te conviene, no te conviene. Pero uno es necio. Así que fueron muchos años. Pero al final, un día me di cuenta y le dije al Señor, tienes razón. Es absurdo. Yo no sé por qué le quiero. Al final llegué a pensar, pero ¿por qué le quiero? Ya no sé ni por qué le quiero, pero le quiero. Señor, Señor, dame una oportunidad de ser libre de este hábito y de ser libre de esta persona, porque no soy feliz. Así que no sé cómo le dije al Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero ya no quiero, ya no te pido que me quiera como yo le quiero, ya no. Ahora te pido que me liberes. Te pido que de alguna manera, de la forma que tú pienses, me liberes. Así que, sea lo que sea, líbrame. Así que un día mi madre me dice, hija, ¿por qué no viajas a España? ¿Qué? ¿Viajar a España? ¿Qué dices, mamá? Dejarte a ti, dejar a papá, dejar a mi abuelo, dejar a mi sobrino, dejar a mi hermano, dejar a mi cuñada, dejar a todo el mundo, dejar mi trabajo. Tenía 2 trabajos. Trabajaba en un hospital prestigioso de Quito. Tenía un negocio propio. Trabajaba en casa cuidando niños con mi madre.
Teníamos allí, recibíamos 10, 11, 12 niños, les cuidábamos, les enseñábamos a orar, les enseñábamos la Biblia, les enseñábamos muchas cosas preciosas. ¿Y quieres que me vaya a España? Eres joven, me dijo, viaja, el Señor algo tiene para ti. Mamá, pero yo no me quiero ir a España. ¿Y si algo te pasa a ti? ¿Y si te mueres tú, o se muere papá, o se muere mi abuelo, o se muere alguien? Dice, hija, el temor a la muerte no debe impedir que hagas cosas. A mí me puede dar miedo salir de la casa y un auto atropellarme, pero eso no va a impedir que yo me vaya a visitar a los presos. Tengo que seguir saliendo, tengo que seguir haciendo la obra. Hija, viaja. Así que esa noche oré y le dije a Dios, Señor, si la voz de mi madre es la respuesta a mi oración, si tú es la manera que has pensado para liberarme de lo que me está atando, entonces obedeceré. Solo quiero estar segura. Ya tengo el dinero para el billete, pero no tengo el dinero para la bolsa. Si tú me das el dinero para la bolsa, sin pedirle prestado a nadie, no le quiero deber nada a nadie. Si tú me das el dinero de alguna manera, que no era poco, eran $2,000, y yo no se lo dije a nadie, si tú me das ese dinero, me iré a España. Así que a los pocos días me llama mi padre y me dice, hija, él no era cristiano en ese tiempo, me dice, hija, ven. Le digo, sí. Me dice, toma, hija, estos $2,000 exacto son para ti, haz con ellos los que quieras. $2,000, ni uno más ni uno menos. Así que no tuve excusas. Le dije al Señor, está bien, Señor, esta es la respuesta a mi oración, no puedo hacer otra cosa más que irme a España. Así que compré el billete, me despedí de mi familia, renuncié al trabajo. Despedimos unos cuantos niños de la guardería y mi mamá se quedó con unos 4 nada más porque no podía atender más. Y dejé todo, dejé mi familia, dejé mis padres, dejé mi abuelo que ya estaba anciano, el único que me quedaba, mi sobrinito pequeño que era como un hijo para mí, y me vine a España. Cuando vine a España, aunque me sentía sola, en cierta manera, lejos de la familia, sabía que Dios estaba conmigo. Y ese mal hábito que me había acompañado durante tantos años ya no estaba. Era algo como la historia de esta chica Laura, que no se puede explicar. Simplemente desapareció. Ya no estaba, ya no tenía yo esa necesidad de eso. Y también esa dependencia emocional que había desarrollado para este chico, tampoco estaba. Porque yo no podía vivir sin escuchar su voz, no podía vivir sin llamarle por teléfono. No podía vivir sin tener, como decir, en estar con él. Llegué a España, se me olvidó del mapa esta persona. Y también eso que les digo. Y le dije, Señor, gracias, eres maravilloso. Sé que ahora me sostienes, que ya tú eres ahora mi sostén, tú eres ahora mi apoyo. Ya no tengo a nadie más que a ti. Aunque mi madre estaba allá, hablábamos siempre por teléfono, ella siempre fue mi apoyo espiritual, pero desde ese momento procuré cogerme más de la mano del Señor. Nos dice el texto del Camino a Cristo, no tienes por qué desesperar, lo que debes comprender es la verdadera fuerza de la voluntad, este poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Entonces, lo que nos dice el Camino a Cristo, que pueden leerlo luego, es lo que nos ayuda a ser libres, es el poder de la voluntad, el elegir servirle. No es el decir, no voy a hacer esto o aquello. Les quiero leer solamente ese texto que está aquí, que no lo logré poner completo. Dice, por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede realizarse un cambio completo en vuestra vida. Al entregar vuestra voluntad a Dios, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Entonces, el secreto está en entregar nuestra voluntad a Dios. No decir yo con mis fuerzas, sino, Señor, te entrego mi voluntad. Haz en mí lo que yo no puedo hacer. Nuestra lucha no es por nosotros mismos, sino el poder de Dios
en nuestras vidas. Les invito a leer en sus casas el capítulo 5 del Camino a Cristo, que lo pueden leer con más detenimiento. Y para terminar, el texto de San Juan 10 nos dice, 9 y 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres que Jesús te puede dar? ¿Quieres hoy entrar por esa puerta estrecha que es Cristo? ¿O permitirás que ese ladrón que vino a hurtar, matar y destruir te quite el gozo de vivir? ¿Quién quieres que gobierne tu vida? ¿Ese ladrón o Cristo? Cristo, Cristo. No hay otro camino, no hay otra puerta. La promesa del Señor de Isaías 1:18 nos dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces, si esta mañana quieres entregarte al Señor, yo te invito a ponerte de pie y entregar al Señor tu vida y entrar por esa puerta estrecha. ¿Quieres entregarte al Señor en esta mañana? Amén.